Bueno, estamos haciendo un estudio sobre curso práctico psicoespiritual de tarot. Ya vimos el oráculo, ya vimos el caos, el tarot y el oráculo, el tarot y el caos, que es el mismo absoluto o el Tao o la matriz divina. Ya vimos el azar, que es la mano invisible que se mueve dentro del caos. Ya vimos el destino. Temas muy parecidos. En algún momento un término de esos puede significar lo mismo que otro, pero haciendo un estudio profundo no lo es. Estamos viendo el tarot y las sincronicidades. La semana pasada hicimos la introducción sobre la parte del sincronismo que tiene que ver con la sincronicidad desde la ciencia cósmica, su relación ahí. Ya lo estamos haciendo el enfoque más desde la psicología junguiana y la física cuántica. Estábamos diciendo en esa relación entre el tarot y la sincronicidad que la sincronicidad o las coincidencias es la conexión virtual pero real entre la mente consciente y el inconsciente colectivo a través del subconsciente con una partecita que se llama el módem de aleatoriedad. Hay que tenerlo claro. Entonces, vamos a continuar. Generalmente, la mayoría de las veces, los hechos sincrónicos pasan desapercibidos para nosotros. O sea, las coincidencias. Fuera de decir, ve qué casualidad, ve qué coincidencia. Porque no tenemos el entrenamiento y la práctica para detectarlos. Como andamos en piloto automático, como no nos observamos, como no observamos el entorno, las tradiciones esotéricas, ese es el trabajo, el camino espiritual. Por eso el camino espiritual, de ir usted a un ritual, eso es bueno. Un rezo de tabaco, un temazcal, una danza, muy bueno. Pero si no te dan las raíces de un trabajo que te lleve a la transformación interior psicológico, donde trates de trabajar con tu naturaleza inferior, integrando tus primeros 3 chakras, eso no tiene raíces. Eso no va a dar frutos. Sí, usted va al temazcal, va al ritual, va a la danza y sale feliz, sale flotando. Pero a la hora o al otro día está lo mismo. Porque no hay raíces. La raíz es el trabajo psicológico. La integración de los chakras inferiores. Sí. Autoobservación, recuerdo de sí, presencia. Que es lo que no hacen los grupitos de nueva era. Sí, te venden un curso, pero no te llevan a las transformaciones profundas, que es lo que hace la alquimia. Sí. Para poder percibir los hechos sincrónicos, debemos aprender a relajarnos, ver y escuchar el entorno, a nuestro psiquismo, porque siempre el universo, el Dios que eres, te está hablando. Primero a través del cuerpo, en sensaciones corporales, en sensaciones viscerales. Tan es así que te vas a montar en un taxi que te va a ir mal
y por ahí una vocecita te dice, no te montes en ese taxi. Pero como no oímos, porque no estamos con nosotros, y también te grita en el entorno, lo decíamos la semana pasada. Pasa algo y te avisa, era lo que los chamanes sabían leer. Antes de que haya un terremoto, y eso para todo, antes de que haya un tsunami, la naturaleza avisa. Y todos los animales que están en sincronía con la naturaleza, porque se mueven desde el instinto, huyen. Difícilmente un animal lo mata una catástrofe planetaria. El único animal que mata es el ser humano. Un volcán empieza a erupcionar y ahí mismo corre para el volcán a tomarle una foto. Viene un tsunami, una ola de 20 metros y ahí mismo, ¡ay, tan bonito! Transmitiendo en vivo. Transmitiendo en vivo. A mí una vez me pasó una cosa tan particular. Yo iba por una calle oscura, pues era un tramo pequeñito para pasar al otro lado para poder transporte. Y yo iba caminando y, o sea, yo no sentí ni vi ya nada. Fuera, simplemente, automáticamente mi cuerpo se volteó. Y cuando me volteé, ya dos muchachos venían así, prácticamente encima de mí. Y yo me volteé y me metí por la mitad de los dos. Y es que, Dios mío, ¿qué pasó acá? Esa es la sincronicidad planetaria. Así es que se mueven los cardúmenes de pescado. Sí, o las aves migratorias. Ellas no piensan. O hay una que le diga no. Todos lo hacen en el mismo instante. Eso lo explica Chopra en ese libro que se llama Sincrodestino. Cuando tú te conectas con la Tierra, simplemente actúas. Es el instinto animal que debemos sacar, pero desde la conciencia. Sí, porque o sea, ni siquiera fue que dije, ay, viene alguien. No es que donde piense pierde el año. Sí, no, y no escuché nada, o sea, simplemente me voltearon en el cuerpo y yo de aquí, y yo como que, ay, Dios mío, ya yo era mirándolos, ellos se asustaron demasiado porque era muy oscuro, no hicieron ni medio sonido y yo me metí por la mitad. Eso es una de las demostraciones que esto existe. Tenemos cada vez más que conectarnos. El gran regalo de la mente nos desconectó. Ahora tenemos que usar el regalo de la mente para lo que lo necesitamos, este mundo material, pero conectar con la conciencia, que es donde realmente cogemos otra vez el instinto natural. ¿Qué es lo que hacen los maestros de artes marciales? Ellos en algún momento, antes de que pasara cualquier cosa, hacían un giro. Algo por dentro, conectados con ese instinto, les decía. No pensaban, actuaban. Pero llegar pues a eso ya nos toca mucho entrenamiento. Es lo que perdimos, pero tenemos que recuperar. Muy bien. Para poder percibir los hechos sincrónicos, debemos aprender a relajarnos, ver y escuchar el entorno, a nuestro psiquismo. Continuamente nos está hablando, no solo a través de nuestro cuerpo, por medio de sensaciones corporales y viscerales, sino también a través de nuestro entorno. Entonces era como un chamán. Pasaba algo, entraba una mariposa, pasaba un colibrí, cualquier cosa, aparecía una serpiente en un momento determinado y ya sabían qué les estaba diciendo el entorno, la vida, el universo. De aquí surge el principio, la vida es un espejo. Afuera no estamos viendo al otro. El otro no nos está viendo a nosotros. El otro se está viendo en nosotros. Y nosotros nos estamos viendo en el otro. Eso para la mente racional es difícil de entenderlo. Pero ya hay toda la ciencia del mundo para demostrar que eso es real. Buenas. Un hecho sincrónico equivale a un salto cuántico que se rige por el azar. Ya sabemos que el azar es la mano invisible del espíritu o de algo, aquello, llevándote hacia donde tenés que ir. ¿Qué es un salto cuántico? Un salto cuántico es un cambio brusco de un estado físico de forma instantánea. En un momento, algo que debía durar tanto, da un salto cuántico. Una curación espontánea. Lo que llamamos milagro. Esa persona tenía un tumor, lo iban a operar y de pronto
Revisaron, no tenía nada. No obedece a las leyes de la física. Un salto cuántico, la ciencia lo llama remisión espontánea, porque no sabe qué explicarlo. Sí. Ya sabemos que la causa de eso es debido a un hecho sincrónico. Guillermo, cuando una persona está experimentando un estado como un nirvana, un satori o algo así, ¿hay un salto cuántico ahí? No, señor. Lo único que hizo fue abrir el portal interdimensional de la quinta dimensión y entrar en la presencia, porque Dios vive en la quinta dimensión. ¿Han visto esas películas de guerra a la galaxia, viaje a las estrellas? Va la nave, esa nave es tu cuerpo. Sí, va la nave y vamos a hacer un viaje lejos. Entonces abren una puerta interdimensional. Eso lo hacen con tecnología. Abren un portal y usted ve que abre y aparece una brecha y eso en nuestra vida. Esa nave es nuestro cuerpo viajando por la tercera dimensión. Para pasar, entras en presencia, en el ahora, a través de la autoobservación, el recuerdo de sí, todas esas técnicas que hay del vivir en el ahora, y abriste la puerta. La mente ya no está, esa tercera dimensión no está, y te ubicaste en la presencia de Dios. Dios vive solo en el ahora. La vida solo existe en el ahora. Y al abrir ese portal, entrar ahí, entraste a lo que nosotros llamamos el satori, el samadhi, sí, que no mente. Ya es tan simple explicar eso. Primero puedes llegar a usted saborear una gotica de eso, pero ya es muy fácil. Solo que sostenernos ahí no es fácil. Una cosa, nuestro próximo paso es despertar conciencia a través de este trabajo. Y normalmente te llevan a una técnica de meditación y sí, te ponen, relájate, mira esto. Sí, eso es pajazo. Pues sirve porque te ayuda a curar enfermedades, te armoniza. Pero para el trabajo, no hay nada. Sí, porque no hay raíz. Pero entras en presencia, o sea, la meditación del Buda, que es la de grandes ligas, sí, vipassana. Entras ahí a sentirte, abres y entras a otro nivel. Entonces una cosa es despertar conciencia y otra cosa es la conciencia continua. Ser capaz ya, listo, hice un trabajo, soy capaz de estar 2 minuticos en presencia hoy. Y a través de que me entrené en yoga, tai chi, qigong, las meditaciones en movimiento ayudan a hacerlo fácil, porque tú estás muy bien aquí, pero cuando te levantas y ahí mismo la mamá o el marido, estas son las horas de levantarte, ve que no se ha arreglado la casa, ¿sí? Sos capaz de seguir ahí en ese estado de presencia. Entonces para eso la yoga, el tai chi, el qigong, las artes meditativas en movimiento te ayudan a eso. Por eso esta es una escuela de artes y terapias meditativas para ayudarnos a eso. Entonces una cosa es despertar conciencia y otra cosa es despertar y sostener la conciencia continua. De pronto usted entra, bueno, listo, yo trabajé 1 hora, 2 horas de meditación, de entrenamiento. A veces uno lo hacía 3 horas, iba y tal, y a los media hora ya estaba dormido. Se venía a acordar a las 3 de la tarde, pero bueno, ha hecho algo. Hasta que algún día logres entrar a conciencia continua. Pero hacia allá vamos. Ese es el juego que vinimos a hacer. Hacer dioses y vivir de dioses en el infierno. Y el infierno es este, porque no es porque sea, sino porque es que infierno es inferior y este es el nivel inferior. Nos vendieron moralmente una carga del infierno muy raro. Sí. Claro que hay gente que vive en un infierno de depresión, tristeza, suicidio, odio. Entonces eso es más inferior todavía. Memo, o sea que por ejemplo las técnicas de regresiones, de sanación de emociones, de constelaciones, ¿qué tan efectivas son? Sirven para los enfermitos. La mayoría somos enfermitos. La mayoría tenemos nudos. O del nacimiento, o de la gestación, o de los primeros 7 años. Y otros la tienen toda la vida. Entonces sirven, son terapias que han venido, pero son terapias. Otra cosa, por eso esta es una escuela de artes y terapias meditativas. El arte te lleva a despertar la conciencia, a trabajar el espíritu. Las terapias te llevan a sanarte. Lo que hace una arte es que al hacer el arte te sana. Porque lo primero que hace es armonizar las energías, equilibrar toda tu mente, tus emociones y te sana. Pero hay nudos de atrás muy bravos. Papá abusador, maltratador, bueno, muchas cosas.
Pero todo eso es parte del juego, a lo que vinimos. No se mueve ni la hoja de un árbol, y ya lo sabemos porque en el mundo cuántico determina todo. Sin la voluntad de Dios. Ya hay ciencia para demostrar que eso es real. ¿Queda claro? Muy bien. Los hechos sincrónicos están presentes en los seres vivos, formando parte de su naturaleza y su evolución. Lo que tú decías, es parte de nuestro instinto. Los animales, los cardúmenes, esos que andan así para supervivencia, ellos adoptan una actitud y todos en el mismo instante. ¿Por qué? Porque no piensan. Pero como nosotros pensamos, nos dan un regalo, pero siempre que te conseguís algo, perdés algo. Ojo, es una ley. Siempre que ganas algo, perdés algo. Estás en una empresa, querés el tiempo libre, perdiste la platica, la seguridad económica. Estás soltero, ¿ganaste qué? Tu libertad. Estás con pareja, sí. Conseguís novio, pareja, ganaste pareja y todo lo que eso implica, pero perdiste libertad. Y siempre que se gana algo, se pierde algo. Póngalo en la balanza, si vale o no vale, para su necesidad. Yo hace rato sé y tenía claro que quería en mi vida. Yo sabía y tenía, o sea, todo mundo termina teniendo su hijo, teniendo su matrimonio, porque es el programa que nos montaron. Yo algo primero me decía por dentro que yo eso no era, no tenía explicaciones. Con los años fui adquiriendo respuestas de por qué no me gustaba usar reloj, porque el cuerpo me rechazaba cadenas, porque las cadenas psicológicas también las rechazaba, familia, pareja, hijos, sí. No es que sea malo, sí. Algo por dentro ya me decía que yo no venía a eso. Pero primero no lo sabía, lo hacía por instinto. Entonces, bueno, eso es lo que usted tiene que resolver. Siempre he dicho, cada uno tiene que resolver la ecuación de su existencia. Y esa ecuación, ¿se acuerdan de las ecuaciones de secundaria? Tiene varias incógnitas. Algunas incógnitas es el asunto de los hijos, la pareja, el sexo, el dinero, la familia de primer nivel, sí, los vecinos, yo no sé, cada quien tiene que ver para entrar a vivir bien, ¿correcto? Eso es lo que tienes que preocuparte, o no preocuparte, ocuparte. ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te jala? Ya hay cosas que no te jalan, que no, sí, ¿qué es lo que van haciendo? Para ir cada vez resolviendo incógnitas más espirituales. Y no iba metido el propósito. ¿Cómo? El propósito te ayuda a eso. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que te atrae? Lo que te llama como instintivo. Lo primero que tienes que hacer es cuál es tu propósito en la vida. Hay gente que cree que el propósito es crear una familia. Puede que sí, puede que no. Sí. Puede que otros crean que el propósito es cuidar al papá. Puede que sí, puede que no. Puede que tu vida la perdiste ahí. Nunca se pierde, porque es un aprendizaje. Solo que es un aprendizaje muy lento. Te tenés que quedar toda la vida drogándote. Te tenés que quedar toda la vida de alcohólico hasta que ese cuerpo se pierda 70 años. Hombre, si lo podrías haber resuelto en 2 años. Pero cada quien. Muy bien. ¿Se dan cuenta lo que es este curso? Es de la vida y de un camino espiritual. Por eso es un curso práctico psicoespiritual de tarot. La gente hubiera querido que yo les estuviera enseñando cómo tirar el tarot. Se dan cuenta que con todo esto, que ya no van a necesitar tirar el tarot para consultar eso, porque ¿qué es lo que quieren? Hazlo. ¿Se dan cuenta? La magia de esto. La sincronicidad puede guiarnos por el mejor camino hacia la meta deseada. El azar lo hace. Y la sincronicidad, las coincidencias, te llevan. Porque es el entorno diciendo, ¿te quiere eso? Vea, métase con esto, haga esto. Y no lo vemos porque somos miopes. Por medio de la sincronicidad se puede reescribir nuestro futuro. Que vimos el destino. Que puede ser el destino, no lo es.
¿Quieres seguir viviendo en piloto automático? Viva. Entonces te van a suceder cosas predeterminadas por el karma, porque estás como un animalito más, así tengas 10 títulos. Correcto. Seguís en piloto automático. Desde la mente, seguís desde el instinto, desde el animal, los primeros 3 chakras. Vea, póngame el erudito más grande, a no ser pues que sea alguien trabajado interiormente. Y póngame la ignorante, una jovencita más ignorante, primaria y reactiva, semidesnuda, a ver dónde queda toda la erudición de ese otro que tiene todo aquí. Se vuelve un animalito más. Y la mujer no lo hace por ese lado, lo hace por su vanidad, lo hace por otras cosas, pero igual, sus sentimientos. Por medio de la sincronicidad se puede reescribir nuestro futuro, ya que la sincronicidad es la conexión entre el caos y el azar. ¿Se da cuenta? El azar es la mano invisible. Ya lo expliqué y lo he explicado. Y lo refuerzo porque le digo que este tema es denso. Y sé que es denso porque yo aún todavía hay cosas que las tengo claro y no mucho. ¿Sí? El azar es la mano invisible. Y el caos es la matriz divina, el mundo cuántico. Y la sincronicidad es la que hace la conexión. ¿Sí lo estamos viendo? Más desmenuzadito no se puede. La sincronicidad es subconsciente. ¿Se acuerdan que les decía cuando comencé que es la conexión entre el consciente y el inconsciente colectivo? Sí. La sincronicidad es subconsciente. Es como una realidad virtual. Es intangible pero real. El internet es real. No se puede ver. El internet real, les pregunto. Sí. Pero si es real. Muéstremelo. Es intangible, pero uno sabe que existe. El pensamiento es real. Es real, pero no se puede percibir. Lo mismo pasa. Hay que entender eso. Sí. Ojo, el factor maya, la ciencia cósmica, lo que llamamos lo maya, pero es que estamos llamando lo maya porque los mayas fueron los ingenieros. Es como yo decir, nombrar a un edificio por el que lo hizo. Sí. No, ellos son los ingenieros del tiempo, los encargados de eso. Pero la ciencia cósmica y el factor maya, todo esto, o sea, los calendarios y todo esto, es la herramienta, una de las herramientas poderosas para entrar en la sincronicidad. Y ya usted empieza a jugar con eso, con los sellos mayas, los tonos y todo ese tipo de cosas. Esas son las lo que busca esto. Y entrena tu cerebro para eso. Es una herramienta más que nos entregan. Ya no desde la psicología, sino desde la matemática y la ingeniería. Los hechos sincrónicos son la bisagra entre lo material y lo inmaterial. Entre el caos de probabilidades con la mente de la persona. O sea, que es una de las herramientas que debemos entrar a trabajar. Y enseguida vemos la relación con el tarot. Para Carlos Gustavo Jung, todo el universo es sincrónico. Y cuando usted estudia la ciencia cósmica te dice lo mismo. Lo estamos viendo desde la psicología y desde la ciencia cósmica. Cada vez que hablemos de la ciencia cósmica estamos hablando de toda la ciencia que integra todo el conocimiento universal. Es un nombre moderno para lo que se llamaba gnosis. Solo que primero solo cogía lo que habían entregado. Ya hay nuevas herramientas desde el 80 para acá. Para Carlos Gustavo Jung todo es sincrónico. Muchas cosas suceden al mismo tiempo. La sincronicidad es lo maya. Y la mente subconsciente está en condiciones de relacionarla, darle sentido y significado. Es cuando ya, a través de que esos sincrónimos empezás a entender cosas. Ay, resulta que yo soy caminante
y mi pareja, por ejemplo, es o mi guía o mi análogo, empiezo a ver cosas. O fulano de tal, que es buena... Bueno, ya empieza usted a ver las sincronicidades. Pero necesita conocer esto. Afortunadamente hay un canal en la escuela, Anahata Gnosis, del frater Cristian, instructor de esta escuela, que ha dictado el kinder y una serie de juegos para que usted allá vaya y los estudie. Y tiene la ventaja todavía de que algo no entiende y lo llama a él o me llama a mí. Lo más indicado es que lo llame a él, que hizo el curso. ¿Sí? Entonces, ahí tiene toda esa herramienta entregada por la escuela. Pero como eso no da plata, no llega a tener 100,000 suscriptores. Sí. Entonces, y como no es un chisme, no llega a tener 1,000,000 de suscriptores. Es una estupidez. Entonces, como no es una estupidez y no atrapa el sistema, entonces de pronto 500. Pero bueno. Y como no hay sexo, que es lo que más venden en Como internet. Medina. Una carnita. Claro. ¿Qué? Fans un canal millón. O no, lo que yo veo, lo primero que me aparece en el celular cuando hablo de YouTube es ese TikTok, mujeres medio desnudas, ahí hacen una boba y pendejada mostrando eso. A mí me gusta verlas, pero no ahí. Sí. No, y todo el mundo haciendo un baile, no, eso es muy absurdo. Y borra uno eso y vuelve y le llega. Sí. Esta es una conferencia y le llega. Pero bueno, hay que aprovechar lo que tenemos. Todo tiene un precio. Debemos aprender a pensar sincrónicamente. Así es como funciona el universo. Y cuando tú empiezas a trabajar la ciencia cósmica con la matemática y la ingeniería del tiempo, que son los calendarios, a través de ellos se hace, sí, entonces empezar a pensar sincrónicamente. No necesita ni pensar. ¿Por qué lo haces desde el subconsciente? ¿Lo estamos entendiendo? A través del hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo trabaja con el consciente. El hemisferio izquierdo trabaja con el consciente. Y el hemisferio derecho trabaja con el subconsciente. El que la cogió, la cogió. Comprender y aplicar la sincronicidad y la teoría de las casualidades significativas. Esa sincronicidad es lo que la ciencia, un físico, había llamado casualidades significativas. Desarrollada por Carlos Gustavo Jung, es la magia que puede cambiar nuestras vidas. ¿Para qué usamos el tarot? Significativas. ¿Para qué usamos? Para cambiar nuestra vida, ¿o no? Voy donde el brujo, voy para que me diga qué voy a hacer. Ahí pasó en mi casa. Hay unos problemitas, entonces un hermano fue donde un brujo de turno. Y le funciona. Entonces le empezó a decir, van a cambiar de casa, usted se va a conseguir una mujer cuarentona, rica. Bueno, empezó a decirle un montón de cosas. Y como ya está convencido, entonces empezaron a suceder unos problemitas y ya dijeron, sí, claro, el brujo dijo. Empezaron a manifestar lo que el brujo les dijo. Yo apenas, claro, el brujo les funciona porque ustedes ya le están dando credibilidad a eso y lo van a manifestar. Lo mismo para eso usamos esto. Entonces, como no sé manejar esto, voy donde el brujo. Entonces estamos entendiendo lo que ha hecho esto. Les estoy hablando desde lo que hay hoy en día en la ciencia para determinar que eres tú el oráculo, eres tú el tarot y eres tú el que determina con estas herramientas qué haces en tu vida. ¿Correcto? Perdón, Guillermo, pero la clave, lo que dijiste ahí está la clave. El brujo de turno. ¿Qué significa? Que las formas que van donde tantos están demostrando que no sirvió, porque si el primero hubiera servido, no había necesidad de hacer de turno. Yo lo digo muy fácil. Lo hacen por plata. Si lo hiciera por servicio, le creería. Pero como lo hace por plata, entonces, ¿por qué no usa ese poder para conseguir la plata y no tener que trabajar con eso? O sea, sentido común. Es como el que te vende, vea, tengo el número ganador de la lotería, me lo han dicho, y yo, cómprelo usted y deja de trabajar. Sí, pero el que juega chance, el que juega la ruleta, el que juega para ganar, es gente que tiene un montón de cosas aquí. Ahora entiendo por qué a mí no me han gustado los juegos de azar, porque no me gustaban las loterías, todo ese tipo de cosas. Ahora entiendo que algo por dentro me llevaba desde niño a cosas así, a ver el mundo desde otro nivel diferente.
Entonces imagine cómo me tocó en mi adolescencia, de época de los 60 y 70, donde había mucho más represión que libertad que hoy. Entonces, bueno, el médico y filósofo hindú Deepak Chopra sostiene que la intención y la atención pueden transformar la sincronicidad en sincrodestino mediante un colapso cuántico mental. Les estoy sintetizando el libro de Sincrodestino de Chopra. El libro, por eso les recomiendo, estudien el libro del poder de la intención de este francés que murió cabecipeladito, que se llamaba... Pongan el poder de la intención y mismo les llega. Y el poder de la intención y la atención lo estudian como leyes en las 7 leyes espirituales del éxito. ¿Quieren más? ¿Para dónde? Se lo repito, el médico y filósofo hindú Deepak Chopra sostiene que la intención que mueve el universo, estudie esos 2 libros que le acabo de recomendar, y la atención para la conciencia puede transformar la sincronicidad en sincrodestino mediante un acto de colapso cuántico mental. Ahí les queda. A mí mismo me toca sentarme a escuchar y estudiar esto. Y usted está muy motivado ahora y en cualquier momento le sale por allá algo y te vuelve y te tira al piso, y de eso se trata, porque todavía no tenemos conciencia continua, ni siquiera la conciencia, tenemos fragmenticos, pero hacia allá vamos. Por eso, por encima de cualquier cosa, ahora está el trabajo de la conciencia. El colapso cuántico se produce cuando la realidad se salta las reglas de la física. O sea, el colapso cuántico es el mismo salto cuántico. Y algo sucede sin sentido, sin que medie razón alguna desde la física. Lo que les decía ahora, sí. El salto cuántico es un cambio brusco del estado físico en forma instantánea. La curación espontánea. Tenía un cáncer y desapareció. Sí. Y ahí mismo le atribuimos eso a Dios. Claro, el Dios que eres tú. O sea que eso también se podría determinar como fe. La fe es la herramienta. Mire, lo que pasa es que como no había ciencia, antiguamente nos entregaron otras herramientas. Fe, ¿qué fe? Crea. Y cuando usted está haciendo creencia, cree qué es lo que está haciendo. Poniendo intención, tiene un montón de cosas, porque usted para tener fe tiene que estar, sí. Te pusieron a mover eso de una forma fácil. Entonces por eso, eso era para los que no eran intelectuales. Una persona que no era intelectual simplemente le ponía fe a la cosa, la sangre de Cristo, el divino niño, y le hace su milagro. Sí. Para un intelectual eso no le sirve, entonces le tuvieron que mandar puesto esta información cuántica, de física cuántica, de neurociencia, de psicología, para que pueda, claro, yo soy uno de ellos. A mí ese cuento de creerlo por creerlo no, pero si yo ya tengo la concepción científica del asunto, claro, yo me lo creo ya. Entonces para mí es más difícil que para una persona que no haya estudiado. Y hay unos que ni con toda esa información lo creen. Están en ese nivel, llegarán. Sí. El camino de los hechos sincrónicos es más rápido, más corto y más potente, pues no se rige por el tiempo. Porque como trabaja a nivel cuántico, el tiempo no rige allá. El ejemplo, una remisión espontánea, como lo llama la ciencia. ¿Qué es lo que la ciencia llama? Un salto cuántico, una curación de un cáncer, por ejemplo. Un tumor, cualquier cosa. La ciencia, la persona lo llama milagros, una mano divina, claro, el azar, el destino, sí, no fue consciente, entonces no usó de la sincronicidad. La remisión espontánea, que llama la ciencia, sí, es ese colapso que hace, sí.
Un hecho sincrónico puede desencadenarse en un instante con un simple pensamiento, como lo plantea el principio de la física cuántica llamado el efecto mariposa. Solo necesita un acto, mover una cosita, un pensamiento, un sentimiento. Sí. Ahí me mandaron un video, yo lo mandé, no sé si lo vieron. Eso sí vale la pena poner ahí, en los grupos. Eso sí vale la pena, algo que te va a enseñar algo. Pero que hay un montón de estudiantes persiguiendo policías, un montón de policías persiguiendo, eso siempre ha pasado, eso está en... Sí. O empezar a identificar con esos problemas. Sabemos que la tierra está en un proceso de limpieza. Sí. Se lo voy a recordar y verá que un muchacho, un mensajero, va a llevar un domicilio en la puerta, al frente de la puerta donde iba a entregar el domicilio. Sí, hay unos policías del tránsito. Lo paran y le piden papeles. No los tiene, entonces se le llevan la moto. Al frente hay un muchacho lavando el carro. Y cuando lleva el domicilio, porque va a entregarlo, pues ya le llevaron la moto. Se la montan al carro. No sé si lo vieron, se los recuerdo. Sí, como un acto genera un montón de cosas. Va llevando así, ahí mismo el muchacho lo baña, sin querer, pero lo bañó. Sí, entonces, el cuento del que al caído cae, lo bañó. Va a entregar el domicilio y la señora dice, ¿cómo así? Le vi esa presencia moja, oye, no, yo no lo voy a recibir, eso no lo va a pagar. Sí, y al ladito hay un papá pidiendo limosna para darle comida a la hija. Como nadie le da, se va para un basurero que está al lado. Todos esos escenarios. Miren el universo hablando. Miren lo que les estoy diciendo. El universo hablando. Sí, te habla, pero nosotros vemos eso. ¿No lo vieron? Ahí está, ahí lo subí a la cadena. Espérenme. Entonces, todos esos escenarios. Entonces él llega y se sienta ahí a mirar su celular todo berraco, pues imagínese. Todo lo que le pasó, ya que sí. Cuando voltea a ver y ve al papá recogiendo basura para darle comida a la niña, coge el almuerzo y se lo da. El del domicilio. El del domicilio. No se lo iban a pagar, pues seguro le tocaba pagarlo a él. Se lo regala. Todos vieron eso, le devolvieron la moto, le pagaron el almuerzo, un solo, ¿sí me entiende? No, y fue real, y es real. Sí, fue eso. Sí. Un movimiento, para lo que les estoy diciendo. Pero nosotros somos tullidos y no vemos nada más. Tiene que explotar una bomba, oír unos disparos para medio oír alguna cosa. ¿Sí ve cómo el universo habla? Un solo aleteo, un solo pensamiento. La gente, entonces el de la moto la bajaron, la señora le pagó, el otro casi lo quería lavar y aplanchar. La moto no le prendía y el que lo había mojado le movió algo y le ayudó. Le arregló, sí, como un pensamiento, pero no, eso sí fue tanta, me la tienen que pagar, sí. Y esos movimientos son los que siguen llevando a tu vida. Entonces tengo que ir donde el brujo a que me diga cómo cambio mi vida. El brujo no te va a decir que la causa eres tú y que con un solo movimiento, un pensamiento. Ahí les puse un ejemplo que lo mandaron muy bonito y ahí estaba, de cómo un solo movimiento, un solo pensamiento puede generar eso. Pero hacemos el pensamiento, el sentimiento y después no lo creemos. Pero estamos aprendiendo. ¿Estamos? No lo hacen. No lo hacen porque fue también un acto. Sí, por Ella acción. piensa algo y como que no lo hace ya. Correcto. Perdió la oportunidad. El efecto mariposa consiste en que una pequeña incidencia en la gran conciencia del universo, el caos, la matriz divina, el inconsciente colectivo, el absoluto, se lo he dicho en miles de formas, puede ocasionar un enorme resultado en otro tiempo y lugar, o en el mismo tiempo y lugar. Te sientas, haces tu meditación, haces tu oración, das tu gratitud y puede que por allá en una empresa o en algún lugar estén generando un dinero, un trabajo, cualquier cosa para ti. O se está movilizando la persona que vas a amar.
no sé, cualquier cosa. ¿Sí? Estoy hablando desde la ciencia de estos asuntos. Y estoy hablando de la relación. Enseguida que voy a coger el tema de el tarot, la psiquis, o sea, el alma, y los arquetipos, porque voy a profundizar, ahí vamos a entender el asunto. En la vida cotidiana ocurre lo mismo. Un simple incidente afecta de forma afectada, una simple incidencia afectada de forma correcta puede concedernos lo que de otro modo sería imposible conseguir o tardaría mucho. Entonces, hoy paso a... Guillermo, le hago una pregunta. A ver, no identifiqué la voz. Primero, ¿quién es? Luz Ángela Vázquez. Sí, Luz Ángela, ¿cómo estás? Bien pueda. Bien, gracias. Entonces, cuando uno hace oración por otra persona, porque acá te decía, entonces uno se sienta, hace su meditación y su oración, pero cuando uno lo hace por otra persona, la mamá, un hijo, que está en una situación y uno hace oración por esa persona, ¿cómo actúa eso ahí? Total. Si lo haces como es, de hecho el mejor regalo que puedes darle a cualquiera, un indigente que ves en la calle, alguien que te pide un favor, cualquier cosa, es poder hacer la oración pero como debe ser, no la cantaleta ahí sin creerla, pero si la hace es lo mejor que puede hacer. En la saga de los Caballeros del Zodíaco, Shiru, uno de los caballeros, está en un combate en el infierno salvando la tierra. Y una hermanita que tenía sentía que estaba en peligro. Y no hacía sino pedir y pedir y pedir, y eso rezaba. Y eso fue lo que lo protegió para sobrevivir allá. Eso, si lo hace como eres, es que si esa persona lo necesita y está en tu realidad, no lo estás haciendo por esa persona, lo haces por ti. Es el principio del Ho'oponopono. Es todo esto mismo que estamos estudiando desde otra herramienta que se llama el Ho'oponopono. Sí, si está en tu realidad, la mamá tiene ese cáncer, si tu hermano no tiene ese trabajo, si tiene la drogadicción, cualquier cosa, es porque es una realidad creada desde algún nivel de tuyo. Y conmover un aleteo realmente como debe ser. Búsquense la correcta oración por Greg Braden. No se llama así, pero así le debe salir. Él con un indígena le enseña cómo se hace la oración verdadera. Sí. Póngale correcta oración. Yo creo que Greg Braden, él habla mucho de eso porque él estuvo con indígenas y aprende. Entonces, claro, Luz Ángela, total, y eso ayuda. Mire, esa oración de la mamá, esa oración de las mamás por los hijos y el hijo calavera, lo cuidaba y lo protegía mucho, hasta que no podía romper la ley kármica, pues, sí, pero que lo ayudaba y lo protegía todas las veces del mundo, sí. Y entonces María Inmaculada, Gracias, madre de los Guillermo. sicarios, ¿qué? Chabonet. Eso lo adoptó la Nubia. Total, solo que ellos están bajo. En estos días pasaba yo así por un barrio, creo que es por donde mi mamá, que salía a hacer ejercicio por la mañana, sí, y un de esos muchachos así como todo, pues que se les ve el tonito y todo. Entonces yo no sé qué estaba hablando, en ese momento pasé yo cuando una señora viejita, yo no sé qué le dijo, y dijo: escucha, claro que yo creo en Dios, pero a mi manera. Sí. ¿Y qué está haciendo? La ley funciona. Estas leyes funcionan para todo mundo, para el sicario, para el narcotraficante, para todo. Si le pone toda su fe, que use a ¿quién es? A la Virgen del Carmen, ¿a quién? No, la Virgen de Sabaneta. A la que sea. Y la de los sicarios, que en Aranjuez tienen un culto para ellos, pues en la época de los priscos y todo eso. Si ¿qué están moviendo? Esa imagen. Ellos, si se lo creen, les Y funciona. ahora es más que otro ciudadano de a pie. Y lo salva de muchas. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea irremediable por la ley del karma. Una ley superior lava una inferior. Hoy te dieron ustedes la fe que tiene la persona, ¿cierto? La que está haciendo. Es lo que llamamos la fe, pero está moviendo todo esto de que estamos explicando. Yalile, qué gusto verte. Gracias a Dios que ya
Mi estómago te saluda. ¿Y por qué pudo venir? Pero ya no pasó. Porque hay pico cédula. No, porque es que si yo no tengo cosas de trabajo, no me dejan entrar el metro ni viernes, ni sábado, ni domingo. Bueno, Porque yo trabajo no hay. listo. Bienvenidos los desayunos. Hemos tocado, llegaron los desayunos para ustedes que no vinieron. Algo más que se perdieron. Vamos a entrar en otro tema bastante interesante. El tarot y su relación con el alma, la psiquis. Pensamiento, emociones, sentimiento. Guillermo, Y con el arquetipo. perdón, ya antes de cerrar el tema, ¿dónde está la sincronicidad? Un amigo le robaron un carro, el carro apareció en la costa, él tuvo que ir por el carro, pero en el pueblo donde estaba el carro, en el kiosco, enfrente de la nota de la policía, encontró al papá que llevaba 20 años sin hablar. Oiga, qué interesante. Usted puede ponerle, aplicarle todo esto. Está el universo, ojo, esa inteligencia. Estoy hablando del azar. Vamos a hablar en el lenguaje que estamos hablando. Quiere decir Dios, dígale Dios. Sí. Está el azar llevándolo. Le roban el carro. Se lo llevan por la costa. Y al frente de donde le van a entregar el carro está el papá que hace 20 años estaba perdido. ¿Quieren más ejemplos? Y aparentemente por una mala situación, ¿no? Claro. Es que casi siempre pero digo, como no entendemos el camino bueno, entonces el universo nos fuerza por el camino difícil. La idea es que aprendamos a ver las sincronicidades sin que tengamos que usar el camino difícil. ¿La cogen? Entonces el ladrón fue lo que el azar usó. El azar usa lo que sea, usó la policía, usó un montón de cosas, sí. Y así lo hace para salvarte la vida. Te roban una moto que te ibas a matar en ella. Pero como somos tan miopes, no vemos. Entonces no, porque no tiene un accidente cuando sale y que sale que se va a casar. Mira que también funciona para lo contrario. Yo hace muchos años tuve una persona muy cercana y él robaba. Y él me decía, es tan extraño, yo veo una persona y hay algo que me dice, esa es. Y ahí puede ir de la manera más X y eso, y es la que lleva, pues, como un gran botín. Entonces yo decía, pues, ¿será que tiene que pagar algo esa persona? El mismo azar usa el karma, usa las cosas, él mismo lo atrae. No es que hay mujeres que atraen siempre al borracho, al mismo borracho. O al golpeador. O al que la maltrata. Y gente que tiene el ladrón, ¿para donde se vaya? Sí. Se lleva para donde se vaya. Y hay quienes se meten en las ollas más profundas, nadie los ve, nadie los siente, sí. Sí. Entonces, ratifica esto de que hay unas manos invisibles que se llaman azar, sincrodestino, sincronicidad. Sí. Empecemos a usarlo para cambiar el destino que yo quiero vivir. Para eso no era el tarot. ¿Para qué usa la gente el tarot? Para igual el destino, para mejorar pues le estoy entregando las herramientas. Podría tranquilamente terminar el tema del tarot y la parte espiritual y decir el curso se acabó. A mí me pasó algo también hace mucho tiempo, y es que había una tía que yo no sabía nada de ella, y con mi mamá siempre queríamos saber, y sabíamos que vivía en Cúcuta, pero nada más. Y cuando yo trabajaba con el ejército como gerente de cuenta en Cafán, a mí me tocaba vincularlos a Cafán. Entonces uno de esos tantos soldados me dijo que vivía en una parte de Cúcuta. Y me da por preguntarle, ay, ¿no será que usted conoce a mi tía? Pero así como, imagínense, eran miles de soldados. Y me dice, ¿cómo se llama su tía? Y yo le dije, ella se llama Luz Marina, no sé qué. Yo, sí, yo la conozco. Y yo le dije, ya voy a decir que usted la conoce. Y me dijo, sí, esta noche la voy a poner a hablar con ella. Entonces, y por la noche me llamó el papá del soldado. Me dijo, sí, yo soy amigo de su tía, estoy aquí, imagínense, casi toda la vida sin saber de eso. Y a través de ese soldado nos volvimos a conectar. Estamos
¿Qué se movió ahí desde lo que estamos hablando? Y yo venía desde hace mucho tiempo pensando, Una casualidad. yo quiero saber de mi tía, quiero Oiga, saber de mi tía. Vamos a coger esos ejemplos para... ¿Qué se movió ahí para lo que estamos estudiando? Se movió la casualidad, o sea, el sincronismo, la sincronicidad, que es el enlace entre la materia y el espíritu, ¿correcto? ¿Y qué movió? El azar, que aunque parece lo mismo, ¿para qué? Para un futuro, un destino. ¿Sí ve? Si eso lo hace el universo, porque yo puedo, desde la mente consciente y desde mi conciencia, la conciencia es el jinete que se monta en el caballo. El caballo es la mente consciente. Sí. Entonces, mi conciencia es el jinete que se monta en el caballo, que es mi mente consciente. Para que mi mente consciente jale el carro, que es la mente subconsciente, y me lleve al destino que yo, como jinete, le digo que quiero ir. La riqueza, la abundancia, la salud, la prosperidad, una buena relación. ¿Lo entienden? Más claro, ¿no? Sí. Y lo estoy hablando desde la ciencia. Bueno, cerramos el capítulo. Estas cosas yo sé que se les confunden, se mezclan unas... Les recomiendo, tengan las grabaciones y vuelven y lo escuchan. Para que puedan, si después de este curso ustedes no aprenden a vivir la vida que quieren, bueno, les dictan otro curso. Iba a decir que no. Es que desde ayer hice un compromiso de ser más amoroso. Desde ayer hice un compromiso con mi propio ser de tratar de ser más amoroso. Bueno, el tarot y su relación con la psiquis, el alma, emoción, sentimiento y pensamiento, y el arquetipo, que ya he tocado el temita. Mira que los temas los toco, pero para cada uno de ellos tengo un capítulo. Este es larguito, pero tiene que ver con todo esto. El comportamiento humano depende de un arquetipo determinado. Acuerden que ya les he dado una introducción del arquetipo. El comportamiento humano depende de un arquetipo determinado. Debemos aprender a conocerlo mejor observándolos. O sea, la autoobservación de la gnosis. Primer capítulo. Psicología revolucionaria. Autoobservación, recuerdo de sí. ¿Para qué? Para conocer. El maestro a su manera lo dice. Lo dice. Si una persona que vive en un tugurio cambia su nivel del ser, automáticamente cambia toda su vida, consigue trabajo, le llegan nuevas propuestas. Está diciéndolo a su manera en Piscis. Claro que Jung también lo dijo a su manera en Piscis y también era entendible y también era gnóstico. O sea, observar. ¿Ya ha observado en qué arquetipo se mueve usted? Ya sabemos uno, el de hay que lucharla mucho para poder sobrevivir. La del trabajador, sí. La del feligrés juicioso, sí. La del que le cree todo a los médicos. Y es lo que ha usado el sistema para mantenerte como te tiene. Correcto. El tarot con sus arcanos mayores están relacionados con los arquetipos que explican las distintas facetas de la personalidad por la que pasa el ser humano a lo largo de su vida. Quien hizo este estudio fue Carlos Gustavo Jung, que cogió el esoterismo, la espiritualidad y la integró en la ciencia, en la década de los 20 y los 30. Por eso no fue querido y aún todavía no muy aceptado por la comunidad científica. Primer síntoma que sucede de que usted está en lo cierto es que lo rechaza el pueblo y la comunidad científica.
El tarot con sus arcanos mayores están relacionados con los arquetipos que explican las distintas facetas de la personalidad por la que pasa el ser humano a lo largo de su vida. El tarot y los arcanos mayores sintetizan la mayoría de los roles que jugamos en el juego de la vida. Tu vida es un juego. Por eso los hermanos mayores, la Federación Galáctica y en la ciencia cósmica, el factor Maya, se dice que esto es un kinder galáctico. Y por eso, ojo, ahí vienen los olímpicos, viene el mundial, el fútbol no falta, el ciclismo no falta. Ahí en los juegos, y tenemos tiempo libre y sacamos el parqués y tenemos el ajedrez, sí, y jugamos fútbol y todo esto. Ahí en los juegos, como esto es un kinder galáctico, nos entregaron todas las herramientas, y esta es de las poquitas escuelas a través de sus instructores y sacerdotes que decodifica eso. Tengo una conferencia de 2 horas y media en el canal de YouTube donde muestro el fútbol como mapa del camino espiritual. Y ahí tengo una conferencia que los olímpicos creo que no los van a cancelar, es ahora en julio. Sí, dictar una conferencia sobre los olímpicos y su relación con el alma y el fuego espiritual. Los voy a convocar a esa conferencia que todavía quiero hacerlo. Sí, quiero dejar eso ahí, que es la que me falta subir, para poder dedicarme a otras cosas. En el juego de la vida tenemos la posibilidad de cambiar el papel arquetipo que tenemos si nos conviene. Perdón, si no nos conviene. O sea, estás jugando el juego de la vida. Estás en el mundo predeterminado. Tu mente consciente maneja tu vida con tus instintos. Así te funcionan las leyes que gobiernan a todos los animalitos, ¿correcto? Puedes decidir cómo vas de animal a Dios, opción que no tiene un oso, que no tiene un tigre, que no tiene un perro. Sí, no puede porque no tiene mente consciente, no tiene mente subconsciente, tiene algo de instinto, sí, que es parte de la mente subconsciente. Entonces, tú puedes decidir cambiar el destino que tienes. Por eso el karma, el dharma, el retorno a la recurrencia funciona para el que está en piloto automático. Si no, una ley superior, la una inferior, lo dijeron las tradiciones esotéricas. ¿Y qué? ¿La conciencia es una ley superior o no? Y esto es un acto de conciencia. En el juego de la vida tenemos la posibilidad de cambiar el papel asumido, si no nos conviene. Ojo, asumido. Vamos a la ciencia de manifestación de Neville, la ley de asunción. Sin ponerte a explicar ciencia ni nada de esas cosas, te lo está diciendo facilito. Asume el papel del deseo cumplido como una realidad y te da argumentaciones bíblicas. Y la autoobservación es como lo que él habla de la tijera de podar, ¿cierto? De hacer esa revisión. La tijera de podar es entrar todos los días. Claro que él lo dice solo para cambiar tu deseo, pero ya el espiritualista lo hace y lo enseña la gnosis. Es análisis retrospectivo para ver dónde la cagó en el día, qué embarradas, a quién le gritó, para el trabajo psicológico. Pero Neville lo hace para que cambies, por ejemplo, me vino una mala noticia de que, entonces yo hago la revisión, otra conferencia de Neville, la revisión, la tijera de podar de la revisión. Entonces, Neville lo hace solo para cambiar una situación, que usted vuelve y la revise, y le cambie, fue una mala noticia, entonces la reescribe como usted la quiere. Sí, pero en la gnosis, en el conocimiento espiritual, lo hay que hacerlo, la tijera de podar de la revisión, para empezar a hacer un trabajo de crecimiento y desarrollo conmigo mismo. Hombre, ¿por qué le levanté la voz a esa persona? Porque fui tan impaciente. No para darle madera al ego y empezar a pelear contra el ego, sino para autoconocerte y llevar conciencia y luz. Recuerden que la sanación, mire, como es afuera es adentro. ¿Qué es lo primero que hace usted? Usted cuando está enfermo va donde quién, de un médico. ¿Para qué va donde un médico? O un psicólogo, para que le haga un diagnóstico. Desafortunadamente ellos no saben hacer diagnósticos.
Porque los equipos que tienen y no tienen, tienen mucho conocimiento, pero no tienen la sabiduría del cuerpo. Entonces, vea, he ido para un problema del cuerpo, bioenergético, los que usted quiera, terapeutas, fisiatras, ortopedistas, médicos generales, y todos dicen cosas diferentes. Y ninguno hace, porque, o sea, saben mucho, pero no saben nada. Entonces, les estaba diciendo eso, era porque se me fue la idea de lo que quería decirles. De la tijera del poder, el autoconocimiento. Entonces la idea era revisar eso. Entonces lo que necesitamos nosotros es empezar a revisar, a hacer un trabajo de nosotros mismos para el crecimiento espiritual, lo que hace esta escuela, porque es lo que más interesa. Llegará un momento cuando ya lo tienes todo, cuando sabes que puedes conseguirlo todo. Sí, el que no tiene dinero es pensando en el dinero y cómo lo consigue, toda su vida está en el dinero. O el que no tiene mujer o el que no tiene pareja, sí. Pero el que tiene y le sobra, no piensa en eso. Entonces, cuando ya lo tienes todo, por eso antes, para el primer paso, para poder llegar al camino espiritual, hay que ser rey. Lo dicen los arcanos mayores, los arcanos menores. ¿Cuál es la última carta antes de los arcanos mayores? ¿Cuál es la última carta de los arcanos menores del tarot de Marsella? El rey. Y ahí muestra el proceso que lo explicaré más adelante. Sí. ¿Y qué rey? Que lo tienes todo. Entonces ahí es cuando te puedes hacer mago y empezar el camino espiritual. Entonces por eso ya llega un momento donde tu energía la gastas es en el trabajo espiritual, ya no en conseguir cosas. Bodhidharma era príncipe, Buda era príncipe. Ellos tenían que preocuparse por nada. Eso no era problema para ellos. Toda su vida la enfocaron en otra cosa. Entonces, ojo, el papel asumido, que aunque sea la gente está siempre asumiendo un rol, un arquetipo. No, esta vida hay que trabajarla muy duro. Lo piensa, lo dice y lo siente. Ya, ahí no hay nada que hacer. Hasta que no se salga de ese arquetipo, no va a tener otra cosa. No, a mí los hombres siempre me maltratan. Sí. El arquetipo que tengo es que no, yo siempre consigo es casitas de segunda, bien en malos lugares. Empiece a cambiar. Cambia el arquetipo por un rey. Cambia el arquetipo por un rico. Empiece a cambiar. Por el mago, por el emperador, por el hierofante. Sí, hasta por la del loco. ¿Qué arquetipo es el que vas a usar? Guillermo, es muy interesante cuando la gente le dice a uno, por ejemplo, yo mantengo muchas moneditas allá a un lado para las esquinas, porque a veces uno del que está limpiando los vidrios, uno aprende cosas. Y a veces le dicen a uno, rey, otra vez, no, yo no mismo estos días me pondría príncipe. Y no sé, como que esas cosas, ¿sí me entienden? Le tocan a uno ciertas fibras donde padre o padrecito. ¿Sí me entienden? Entonces, casi que te está narrando arquetipos. Y son personas muy humildes. Pero es porque está sensible a percibir el entorno. Acuérdate que no oímos el entorno, entonces uno ni oye ni... Sí. Si una persona se abre a las imágenes del tarot, o sea, a lo que usted ve, si una persona se abre a las imágenes del tarot, estos símbolos entran en su subconsciente y hacen su trabajo. ¿Se acuerdan la práctica que les dije? No sé si las están haciendo. Así no se las entienda intelectualmente su significado. Por eso el primer paso que nos decían los que enseñaban esto es, y la tarea que les pusimos, que la estén haciendo o no la estén haciendo, asunto de ustedes. Y podría leer su significado a partir de lo que ve y siente de las imágenes observadas. ¿Se acuerda el otro ejercicio que les puse? Consulte algo para que empiece a jugar, para que se familiarice. Mire, y según vea y siente, interprete. Les enseñé a usarlo. Que lo están usando, que no lo usan, bueno, pero es un curso de tarot. Eso sí, para ponerle a enseñar, a decirle bobadas a la gente, sí, eso no necesita curso. Sí, póngase un turbante, ponga cara de ternero huérfano, sí, hable suavecito, musiquita, saumerio, una bola de cristal y allá le llegará el cliente. Pero esto es un curso práctico psicoespiritual y espiritual de tarot. Y 3 videos de YouTube. Sí.
El tarot ha sido considerado como uno de los mejores instrumentos que tenemos para conectar con la sabiduría interior. Ya estamos hablando del tarot y la relación con el alma. ¿Cómo lo trabajó Jung? Carlos Gustavo Jung fue el primero. Jodorowsky, ¿han oído hablar de él? Dice que el tarot no predice el futuro. Es un test psicológico muy rápido que permite hablar al inconsciente colectivo a través de símbolos para hablar de problemas actuales y pasados, pero no futuros. Te está mostrando casi que lo que tenés que ir a resolver para que el futuro cambie. Y Jung lo dice a su manera, que lo veremos enseguida. Y nos da la clave. Carlos Gustavo Jung fue el primero que propuso el tarot y los oráculos como un medio terapéutico y como un medio de adivinar el futuro, como se usa hoy en día. Para Jung, los arcanos mayores son figuras arquetípicas en sí, que representaban un rol psicológico del alma, que es la segunda Trimurti. ¿Se acuerdan cuando vimos el árbol sefirótico? La segunda Trimurti, Chesed, Geburah y Tiperet. Esto forma parte del alma. Sí. Esta, Keter, Binah y Chokmah, está en el curso de Cábala. Sí. La primera Trimurti, el espíritu. Entonces, para Jung los arcanos mayores son figuras arquetípicas en sí, o sea, simbólicas, que representaban un rol psicológico del alma, que es la segunda Trimurti de la Cábala. Mientras que para la Cábala los arquetipos representan el mundo del espíritu. Lo expliqué en el curso de Cábala, que son 100 clases. Este no es. El mundo arquetípico en la Cábala es este. Pero en la psicología de Jung, los arquetipos están aquí, para que no se enreden, se los aclaro. Son los roles que usamos para poder movernos en la vida. Si no tienes rol, no tienes el programa. Es como el niño. ¿Por qué un niño está recién nacido y se queda ahí? Porque todavía no tiene un arquetipo. Solo hay a lo que le den y lo que hagan con él. Cuando ya adquiere ese cuerpo la capacidad de un arquetipo, entonces listo, ahora tienes que ir al kinder. Ya le pusieron el primer arquetipo. Ir a jugar el rol de ser un estudiante de kinder. Y después de primaria, y después de trabajador, y después de esposo, y después de hijo. Sí, me se da cuenta. Entonces, si no tuviéramos el arquetipo, no nos podríamos mover. Desafortunadamente, el arquetipo lo mueve el ego. No es que sea malo, así lo hicieron porque vinimos a ser dioses. Ese es el animal en el que nos tenemos que montar. Si no tenemos el animal, no podemos hacer el trabajo. Vean la película En busca de la estrella de Navidad. Vea la película Alicia en el País de las Maravillas. Busque la película Avatar. Todas. Hay que coger un animal, domarlo, y mientras más grande la tarea, el animal tiene que ser más monstruoso. Sí. Eragon. Sí. Y hay que volverse amigo y montarse en el animal para poder hacer el trabajo. Sí. ¿Cuál es el animal? Este cuerpo, estos instintos, estos primeros chakras. A eso vinimos. Fue el juego a que vinimos. En el papel de ser dioses. Entonces decíamos, mientras que para la Cábala los arquetipos representan el mundo del espíritu, la tercera Trimurti.
Esta es una de las razones por la que el tarot de Marsella es el psicológico y el tarot egipcio es el espiritual. Eso no lo van a decir en ninguna parte, porque por lo general no tienen las raíces para hablar de eso. Y hasta youtubers con miles de seguidores. Y no trabajan eso, sino que trabajan otros tarot. Y hoy en día hay una cantidad de tarot. Y yo hablé de eso cuando hablé de los tipos de tarot. Vale, un mensajito para el día y todo eso. Y todos lo llaman tarot, son cartas. Vale. Y hay muy buenos, que el de los ángeles, que el de los chamanes, que el de tal tribu, todo eso es bueno. Pero de ahí a lo que es el tarot como tal. Yo tengo una conocida que también estudió por allá con una gente de Cali, y cuando yo le dije que iba a empezar con eso, dice que ay no, es que el de Marsella es muy frío y el otro no lo entiende nadie. Y yo bueno. Pero No, porque ellos les enseñan para ir a tirárselo a la gente. No saben más, Ajá. no saben las raíces. Exacto. Y aquí usted aprende tantas las raíces que se da cuenta que no necesita tirar. Ajá. ¿Cuál es la carta del tarot que estoy jugando hoy? ¿Cuál quiero jugar? Voy a hacer el colgado. Voy a pasar por el 9 que es el eremita. Soy el loco. ¿Sí ve? Ya es otra dinámica, pero tengo que conocerlo. Sí. Y hasta los arcanos. Guillermo. Sí. Guillermo, buenos días, Marta. ¿Qué más, Marta e Inés? Una pregunta. Claro. Cuando tú dices el arquetipo lo mueve el ego, ¿sí o no? Entonces, y también hemos dicho que nosotros tenemos la libertad de elegir el arquetipo que deseemos y que queremos, y podemos cambiar muchas cosas. Entonces quisiera que me explicara mejor por qué vamos a decir que el arquetipo lo mueve el mismo ego, si de pronto yo quiero identificarme con determinado arquetipo. ¿Yo me estoy guiando por el ego, o cómo sería la... No, vea, no, interesante la pregunta, pero entendamos el papel del ego. Nos han hecho creer que el ego es malo y que es el enemigo interior. Eso es, y más en la gnosis samaeliana que en cualquier otra, sí. Siempre, entonces andamos peleando con el ego. Si el niño no desarrolla el ego, el niño no tiene el software para moverse en este mundo. El caso de los niños autistas. ¿Por qué son tan amados? Ese niño despierta puro amor, porque ese niño no tiene ego. Pero ese niño es capaz de valerse por sí mismo en este mundo. No es capaz porque no tiene ego. ¿Sí ve la trampa del creador? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con el ego? Que el ego lo coge la naturaleza inferior y hace y deshace con ella. Entonces entra la ambición, los miedos, la codicia, el odio, el resentimiento, y entonces todo lo malo lo asociamos con el ego. ¿Estamos entendiendo? El ego se necesitó. Entonces el ego, si el ego no estuviera, no podría mover el arquetipo. Es el software. Llame el arquetipo el software. Sí. O más bien el hardware, lo voy a poner como ejemplo. Mientras que el ego sería el software, el programa que le va a mover eso. ¿Correcto? Entonces, el ego lo debe mover. Lo que pasa es que el ego tiene que ponerse al servicio de el ser espiritual. ¿Vieron la película El Cuarto Rey Mago, el de Artaban? Los recomiendo que lo vean. El sirviente es el ego o el alma que no está al servicio del espíritu. Al final, solo al final se pasó toda la vida manipulándolo, condicionándolo, criticándolo, así. Y al final se sincroniza con él. Es lo que hay que hacer con el ego. El ego no hay que morir, no debe morir, sino que debe ponerse al servicio del ser. Entonces, lo que tiene que hacer el ego es que el ego es el que mueve el arquetipo y el arquetipo mueve tu vida. ¿Correcto? Somos muy complejos. Por eso el primer elemento que se debe tener a nivel del camino espiritual es conocernos a nosotros mismos. Lo que tengo es que
Poner el ego al servicio del arquetipo, o sea, de mi alma, para poder yo hacer de mi vida lo que quiero, o el camino espiritual. En última instancia, el camino espiritual. Pero para poderme realizar espiritualmente, tengo que realizarme como ser humano, como mujer, como hombre, como padre. Yo con bastantes frustraciones sexuales, o económicas, o de relaciones, me voy a realizar espiritualmente, que fue la mentira que se metieron espiritualistas de Piscis. Renunciaban a la mujer, renunciaban al sexo, cuando no podían con el pipí. Sí. Renunciaban al dinero, no podían, que una persona no era capaz de manejar $1.000 millones. Y renunciaban sin tenerlo. No, prerequisito para realizarse espiritualmente es que te realices como ser humano, como persona, como hombre, como mujer. Que no tengas frustraciones ahí, que estés lleno. Que el sexo no sea un problema, que el dinero no sea un problema, que las relaciones no sean un problema, que el poder, la fama no sea un problema. Solo así está listo, ya es rey. El último de los arcanos menores. Estoy hablando en el lenguaje del tarot. Entonces ahora sí puedes empezar el papel de el mago, los arcanos mayores, jugar en grandes ligas. Arcanos menores, pequeñas ligas. Jugar en el patio, jugar en la calle, jugar en la cama, sí. Pero arcanos mayores, grandes ligas. ¿Sí ven? Esa es la visión que tenemos como camino espiritual. Más o menos te queda clara la idea, Marta. Interesante. Hola, buen día. Excelente. Hola. Sí, María. Tengo una pregunta, por favor. Por favor, ¿me recuerdas donde dijiste que el Marsella es que ahí no El tarot. y el egipcio, cuando estabas hablando del tarot, que el de Marsella Cuando estaba hablando de que cuando estaba hablando que Jung hablaba de que los arcanos mayores, que esas figuras arquetípicas representaban el rol psicológico del alma. Y después dijimos que el tarot con los arcanos mayores, que el tarot egipcio, ahí es donde decíamos que entonces, y que la cábala, los arquetipos representaban el mundo espiritual. Para Jung, los arquetipos son del alma. Para la cábala, los arquetipos son del mundo espiritual. Entonces, de ahí es de donde viene que el tarot de Marsella se le llame el psicológico y el tarot egipcio se le llame el espiritual. Lo que planteabas tú, la amiga que estuvo en ese curso, el uno es muy frío y el otro no lo entiende nadie porque no conocen las raíces seguro que no les enseñaron cábala. Entonces no conocían los procesos espirituales, porque ni el mismo instructor seguro que lo sabía. Sí, pero ahora sí lo tienen, muy Lo que claro. pasa es que el conocimiento hoy en día es muy vago. Van y hacen un curso y entonces esos ya se creen profesores y le replican ese poco conocimiento o un conocimiento muy vacío a un poco de personas, y esas van y hacen lo mismo porque como todo el mundo quiere emprender. O esos son los que van y hacen los consultores Ya, de cara. entonces, Sancho.